Gente, estoy en Australia, que es uno de los mejores países del mundo en calidad de vida, pero hay una rara tensión cuando caminas por las calles y creo que la mejor forma de contarles esto es viniendo al centro de la ciudad. Ahora estoy en el centro de Perth, donde hace unos días se celebró el Día de Australia. Tuve la suerte, o no era tan suerte, de tener que tomarme el colectivo desde acá y por primera vez viví lo que pasa en este país. Gente nativa de Australia tirándose piedras, queriéndose pelear en las calles con las otras personas que para ellos son los usurpadores de sus tierras. Hay que entender el contexto, hay que entender también el Día de Australia, lo que significa para un lado y para el otro, pero primero déjenme comer algo porque son casi las 2 de la tarde, 34 grados y estoy sin comer. Me voy a desmayar. La comida es muy cara en Australia. Estuve en un lugar que me querían cobrar $25 australianos un sanguchito. Y vi que acá el café era barato. Y miren el café que me dieron. Me salió $5. Y yo dije, bueno, un cafecito, $5 está bien. Estoy esperando por mi croissant. Australia es una tierra llena de contrastes naturales y culturales y es considerada uno de los mejores países del mundo. Pero sin embargo, como toda nación, Australia lleva una historia compleja. Detrás de la imagen moderna y progresista de este país, existe un pasado de dolor, opresión y desigualdad que todavía resuena en la actualidad. El 26 de enero, conocido como el Día de Australia, es el epicentro de uno de los debates más controvertidos en el país. ¿Debería celebrarse esta fecha? Y si es así, ¿qué se está celebrando realmente? El 26 de enero de 1788, una flota de 11 barcos británicos, conocida como la Primera Flota, llegó a las costas de lo que hoy conocemos como Australia. En ese momento, Australia no era una nación unificada, sino un continente habitado por diversas culturas aborígenes y pueblos indígenas que llevaban miles de años viviendo en estas tierras. Sin embargo, para los colonos británicos, esta era una tierra vacía, un lugar sin dueño, lo que les permitió reclamarla como parte del Imperio Británico. Durante los siguientes años, Australia crecería económicamente. Para las comunidades indígenas, la llegada de los británicos no fue una celebración, sino el inicio de lo que ellos denominan la invasión. Los pueblos aborígenes y los isleños han vivido en Australia durante más de 65.000 años, desarrollando culturas ricas, complejas y profundamente conectadas con la tierra. Con la llegada de los británicos, sin embargo, comenzaron a perder sus tierras, su libertad y en muchos casos sus vidas. La colonización trajo consigo enfermedades, desplazamiento forzado y la violencia directa. Los aborígenes fueron despojados de sus tierras ancestrales, su cultura fue marginada y las políticas de asimilación obligaron a muchas personas a abandonar sus tradiciones y sus lenguas. Este proceso de colonización no solo cambió la geografía de Australia, sino que dejó cicatrices profundas en el tejido social y cultural del país, que aún persisten hoy en día. Para muchos el Día de Australia es una fecha de duelo, no de celebración. Es un recordatorio de las injusticias sufridas por los pueblos indígenas y un día para pedir justicia, reconocimiento y reparación. Pero por otro lado, para muchos australianos no indígenas, el Día de Australia representa algo diferente. Es un día para celebrar el país, su historia y los logros alcanzados de la llegada de los colonos británicos. Para ellos simboliza el comienzo de lo que se convertiría en una nación moderna, próspera y multicultural. Ese fue un poco el contexto de la historia de este país para que entiendan por qué Australia llegó a ser Australia y cuál es la situación en cuanto a este conflicto. Che, cómo tengo el pelo, es un desastre. Lo que pasa es que estoy esperando a una persona muy importante que llegue para cortarme el pelo y acá sale $40 el corte. Yo que me quejaba que era caro en Holanda. Aprovecho para mandarle un saludo a Tayel, hincha de Boca, futuro youtuber que quiere ser youtuber. Así que aprovecho para mandarle un saludo. Y bueno, pensalo porque Racing siempre es una buena opción. Lo que yo expliqué el otro día, que viví como una situación que no espero en este país, porque cuando uno piensa en Australia, piensa en todas esas estadísticas que lo posiciona como uno de los mejores países en calidad de vida. A ver, Australia está en el puesto número 13 en cuanto a seguridad entre todos los países del mundo. Pero también es un país que recibe mucha inmigración. Más de 160.000 personas entran al año a Australia para quedarse y buscar una mejor calidad de vida. Acá hay uno. Pero la tasa de desempleo es solo el 3,5%. A ver cuánto es en Argentina. ¿7,2%? ¿Tan poquito? Pensé que iba a ser mucho más, o alguien me está mintiendo. Hay otro que dice 45%. Bueno, a ella es otro número. Me voy volviendo a mi barrio porque en realidad solo vine a cambiar dinero porque tenía dólares americanos y así es el billete australiano. Este es el de 100. Creo que son a prueba de agua. O sea, los podés mojar y no va a pasar nada. Son lindos, están para coleccionar. Pero vamos volviendo porque estoy muriéndome de calor. Lo que tiene es que 2 de las ciudades de este país se encuentran en las 10 mejores en calidad de vida, que son Sydney y Melbourne. Tener 2 ciudades entre todo el mundo, entre las mejores 10, es un montón. Miren, ahí van una de las personas que yo siempre veo acá que están haciendo quilombo.
vamos a dejar que se alejen un poquito por las dudas. Ya veo que me ven con la cámara y quieren participar del video. Y para no seguir aburriéndolos con datos, lo último que voy a decir es que se encuentra en el puesto número 2 de desarrollo humano. Entre todo el mundo, el único que la supera es Noruega. Este es el centro de Perth, que muy pocas veces te lo mostré, y la verdad que no es uno de los centros más lindos en los que estuve. Tienen todas las marcas, tienen todas las tiendas, pero siempre hay gente durmiendo en la calle, gente por ahí que te molesta, gente gritando, mucha gente bajo el efecto de drogas y el alcohol. No lo estoy criticando, hay que ser justos, y si ya hago la diferencia que no podría caminar con esta cámara por mi país, ya la seguridad acá es increíble. Pero siempre idealizamos estos países y si vemos por ahí un papelito en el piso decimos, ¿qué pasa con la limpieza? ¿No es que era el más limpio del mundo? Acá ocurre un problema que es casi muy parecido a lo que les conté de la realidad, la oscura realidad de Irlanda, que les hice un videito que se lo voy a dejar en descripción por si no lo vieron. Pero acá hay mucha presencia policial, pero hay un detalle por el cual la policía no puede hacer nada en algunas situaciones. Para que entiendan por qué lo comparé con Irlanda, en Irlanda hay como un vacío legal. A los menores en Irlanda la policía no los puede tocar, entonces ellos se aprovechan de esa situación y están por toda la ciudad, más que nada en Dublin, generando disturbios. Entran a boliches, entran a bares, rompen todo, molestan a la gente, por ahí estás caminando y entre 10 o 12 chicos te agarran y te pueden robar. Vos no puedes hacer nada, llamás a la policía, que ellos se encarguen. Si los tocas, el que termina preso o deportado vas a ser vos. Y eso pasa exactamente acá con los nativos. Cuando llegué, una de las primeras cosas que me dijeron fue: en un nativo te hace algo, vos no hagas nada, porque están protegidos por una ley. Y por eso vos los ves que suben a los colectivos, hacen disturbios, gritan, molestan a la gente, agrediéndose entre ellos. El día que yo le dije que viene el día de Australia, había nativos que te das cuenta por los rasgos. A ver, si vos pensás en un australiano, no es que yo sea racista, pensás en alguien rubio, ojos claros y con el corte australiano y el bigotito. Los nativos te das cuenta la cara. Lo ves, decís, este nativo. Como si me ves a mí, decís, este australiano no es. Entonces eso, si lo pensás, es muy loco. O sea, una persona solamente por ser nativo de este país puede pasar, agredirte, molestar a la gente, romper cosas y están protegidos por la ley. Hay que respetar. Hay que respetar a las personas de este país, obvio, pero ellos también tendrían que respetar a los demás. Tenés el centro y tenés esto. En todo país siempre hay dos realidades. Está la costa y está el centro. Y acá también pasa eso en Australia. Miren lo que es este lugar. Como fui a hacer trámites no me traje la malla, así que no me puedo hacer que voy a la playa. Pero bueno, esta es otra de las realidades de Australia y por ahí en el punto negativo es una de las cosas que más me sorprendió. A ver, en todos lados hay inseguridad y creo que en este país no se puede comparar con lo que es en nuestros países, lamentablemente. Creo que si a algún latino, por lo que acabo de contar, le parece un poco inseguro Australia, está mintiendo. Yo vivo acá muy cerca y hoy es día de mudanza, así que hoy me voy a estar mudando a otra habitación porque la habitación que tenía solamente la renté por 3 semanas aproximadamente y hoy me toca mudarme a una casa que está solamente a 5 minutos de la que estoy ahora. Así que mejor puedo terminar el video desde ahí, mostrándoles mi nueva casa. Vengan. Bueno, para terminar le voy a mostrar rápido la casa. No hay más. Este es el comedor. Es mucho más chiquita de la que estaba, lo voy avisando. Este es un sillón, cama que está ahí, un puff a medio terminar. Tele. Este lugarcito está muy lindo. La verdad que acá vivían 2 chicas que lo tienen muy bien decorado. Pasamos a la zona de la cocina. Acá estamos. Simple. Todo ahí muy australiano, anotado todo lo que hacen en la semana. Acá es donde está el lavadero. Allá también la pileta. Esta es la habitación de la australiana con la que voy a compartir. Allá está el baño, que siempre está acá separado del resto de la ducha y para lavarte las manos. Así uno puede estar haciendo sus necesidades y el otro bañándose. Y esta va a ser mi habitación. Cama grande, la verdad que tengo bastante espacio. No hay más. Y la mejor parte de la casa para mí es esta que van a ver ahora. Este silloncito está bueno también.
para una siestita, hay que probarlo. Y acá es el patio, que todavía no sé cómo se abre esto. Ahí está, lo puedo abrir, pero vamos a cerrarlo porque hace mucho calor. Pero este es el patiecito, ideal por si una parrillita ahí, una reposera ahí. Soy Dios. Así que esta es una de las realidades de Australia, la otra cara de Australia, podríamos decir. Quiero ser claro con esto, porque este es uno de los países, los mejores países del mundo. Hay mucha diferencia con los demás países en cuanto a ahorro, seguridad, todo lo que ya saben que se tiene en cuenta cuando se habla de los mejores. Pero también está esta realidad. Uno después idealiza y dice, ¿cómo puede ser que pase esto en supuestamente el mejor país del mundo o uno de los mejores como es Australia? Y no, se me explotó esto. Y también pasa. Pero esto no quiere decir que no siga siendo un país totalmente recomendado para venir. Los argentinos, los colombianos, los peruanos, los chilenos, cualquier sudamericano, centroamericano, cualquiera de habla hispana que su país esté en una mala condición, va a seguir eligiendo Australia para venir a vivir. Es obvio porque hay mucha diferencia con nuestros países, lamentablemente. Ojalá Argentina, mi país, o cualquier país de Latinoamérica, Uruguay, Perú, Chile, llegue a tener la calidad de vida que tiene Australia. Como pasó con Irlanda, que también yo lo súper recomiendo para emigrar porque es un país con muchas posibilidades, Australia aún más. ¿Por qué? Porque la verdad que es bastante difícil venir acá con permiso de trabajo. Hay muchas posibilidades. Quienes quieran venir a trabajar a Australia, a vivir y a trabajar para ahorrar mucho dinero. Está mi otro canal de YouTube que es viajerosecret.emigrar. De ahí estoy subiendo toda la información para que puedan hacerlo, para que se vuelva realidad su sueño australiano. Y dentro de poco voy a empezar a asesorar gratis para venir a estudiar y a trabajar acá, que lo había dejado de hacer porque es mucho trabajo asesorarlos gratis, pero para que ustedes puedan vivir todo lo lindo que estoy viviendo yo. Así que ahora sí, me voy, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video. Si alguien conoce alguna historia rara en Australia, yo estoy en Perth, pero si también en Australia para que vaya a conocer y a documentarla, se los voy a agradecer. Los dejo porque estoy muerto de calor, necesito bañarme y próximamente creo que voy a ir a dormir a un orfanato abandonado donde hay actividad paranormal y estoy buscando a alguien que se anime a pasar la noche conmigo ahí. Chao.